Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias, los saluda Alan Rivera. Hoy tendremos amplia información sobre la entrada en vigencia de la mutilada SB 1070 y otros aspectos del tema inmigratorio. Revisemos los titulares del día de hoy. Protestas y arrestos en Arizona en el primer día de entrada en vigencia con restricciones de la polémica ley SB 1070. Cientos de niños y jóvenes piden al presidente Obama que no deporten a sus padres durante una multitudinaria marcha en la capital del país. Incluyen en el control fronterizo a agentes policiales que llegaron al país cruzando la frontera como indocumentados. En los deportes, el Chicharito Hernández tuvo un debut soñado con el Manchester United. Ayer la juez Susan Bolton suspendió los aspectos más controversiales de la ley SB 1070 que hoy entró en vigencia en Arizona. El clima de tensión en ese estado continúa. Varias personas fueron arrestadas hoy durante una multitudinaria manifestación contra la ley de inmigración realizada a pesar del fallo judicial que suspendió la aplicación de las partes más controvertidas. Los manifestantes se congregaron al amanecer frente al Capitolio Estatal y marcharon a una iglesia donde se realizó un servicio religioso. Luego se dirigieron a las oficinas del sheriff Joe Arpaio, donde algunos manifestantes realizaron actos no violentos de desobediencia civil, lo que motivó su arresto. Y cientos de niños y jóvenes que participaron en una multitudinaria marcha para pedir al presidente Barack Obama el cese de las deportaciones de inmigrantes latinoamericanos. Además de esta petición, los menores dijeron y pidieron la aprobación del proyecto de ley conocido como DREAM Act, en la cual los menores tendrían derecho a ciudadanía y existiría la posibilidad de que reclamen la de sus padres para que legalicen su situación. La manifestación también criticó el alto índice de deportaciones que el gobierno de Obama ha efectuado, aunque supuestamente exista la orden de no deportar niños, padres de niños, enfermos o ancianos. Desafortunadamente, el gobierno de Obama, a pesar de su postura, ha incrementado las medidas más que la administración Bush. Ahora tenemos más de 1.100 personas por día que son arrestadas y deportadas. La mayoría de estas personas tienen familia. Eso significa que entre 1.000 y 2.000 niños ciudadanos de Estados Unidos han sido separados de su padre o su madre. La manifestación coincide con la entrada en vigencia de la ley SB 1070 de Arizona. Y como hemos venido informando, la SB 1070 inicia su ya accidentado camino mutilada, sin las armas que sus promotores esperaban usar. Una primera victoria para la comunidad inmigrante en una ruta que aún tiene un largo trecho por recorrer. Veamos en qué condiciones quedó esta ley. Los que se frotaban las manos pensando que la SB 1070 llenaría como una fértil red de pescar las cárceles del sheriff Joe Arpaio, tendrán que aplacar su sed de deportaciones. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien ha colocado este asunto al centro de su campaña electoral, anunció que apelará a esta decisión. Bueno, obviamente es un pequeño obstáculo en el camino. Y eso, hasta que pueda tener todos los elementos de análisis, no sabemos exactamente qué camino vamos a recorrer. Sabíamos que un lado o el otro iba a apelar. Por lo tanto, esto es solo el inicio del proceso. Por su parte, el sheriff Joe Arpaio, que tiene varias demandas judiciales por abuso de autoridad y discriminación, mostró su desacuerdo. Tenía la esperanza de que cuando nos encontráramos con un inmigrante ilegal lo podríamos detener en virtud de esa ley, en lugar de entregarlos al ICE. Pero ahora vamos a seguir dándoles la vuelta con el ICE. Si nos encontramos con extranjeros ilegales, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo los últimos 3 años. La decisión judicial no detuvo por completo la ley que hoy entró en vigor, pero condenó a la parálisis los capítulos más controvertidos y en los hechos deja las cosas como estaban al suspender lo siguiente. Primero, la parte que obliga a los agentes de policía a determinar el estatus migratorio de una persona detenida o arrestada si tiene una sospecha razonable de que la persona se encuentre ilegalmente en Estados Unidos. Segundo, la sección que establecía como delito estatal el no portar consigo documentos de residencia legal. Tercero, la parte que consideraba delito que los trabajadores indocumentados buscaran empleo en lugares públicos.
Y cuarto, se suspendió la autorización para detener a una persona sin orden de arresto cuando existiera causa probable de que un delito hace a esa persona deportable de Estados Unidos. En el texto de su decisión, la juez Bolton señaló como justificación que es necesario preservar el statu quo, pues eso es menos dañino que permitir que se apliquen leyes estatales sobre las cuales probablemente tiene preeminencia la ley federal. Un texto que podría permitir pensar que al final de este largo y engorroso proceso judicial, que contempla 7 demandas, la SB 1070 terminará por perderse en las aguas oscuras de muchos otros intentos contra una situación que, según todos los hechos, solo podrá solucionarse con una reforma inmigratoria. Y mientras el debate sobre el control migratorio en la nación continúa, el gobierno está tomando un nuevo enfoque con la seguridad fronteriza. Los oficiales están tratando de crear más diversidad en el control fronterizo con agentes de inmigración que saben lo que es entrar al país de forma ilegal. Carlos Martínez arriesgó su vida tratando de llegar a Estados Unidos desde Cuba en la embarcación Mariel en 1980. Ahora Carlos está a este lado de la frontera como agente de inmigración, tratando de mantener a los indocumentados fuera de los Estados Unidos. Los mismos inmigrantes, cuando usted los procesa, cuando usted habla con ellos se sienten más tranquilos para hablar. Yo estuve en sus zapatos una vez, pero aún así tengo que seguir las leyes y aquí estoy para hacer cumplir la ley. Este inmigrante cubano hace parte de la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional que tiene como objetivo entrenar oficiales de diferentes nacionalidades para enfrentar a un público más diverso. Nosotros estamos en medio de una gran diversidad. 1/3 de la población es latina y un 20% son mujeres. Mientras Estados Unidos implementa su fuerza fronteriza, el gobierno quiere asegurarse que los agentes federales no solo detienen a las personas por sospechar que son indocumentados. We understand that we deal with people coming from all walks of the world, right? Cultures are different. Nosotros no enseñamos discriminación racial, por el contrario, disuadimos esa práctica desde el primer día con los estudiantes. Esta es una de las sedes de entrenamiento federal de oficiales de inmigración en el estado de Georgia. You have to shed those preconceptions. What does a criminal look like? ¿Cómo luce un criminal? ¿Cómo luce un trabajador indocumentado? Estas personas son como nosotros. Ellos pueden ser de cualquier nacionalidad, raza u origen. Pero al basarse en algo tan superficial como la discriminación racial, usted perderá el sentido de la real amenaza. Y es que según el gobierno, la real amenaza son los que cruzan la frontera poniendo en riesgo la seguridad nacional o quienes cometen crímenes en territorio estadounidense. Sin embargo, algunos críticos quieren enfocarse más en arrestar a los inmigrantes que simplemente cruzan ilegalmente la frontera. Nosotros no necesitaríamos una ley como la SB 1070 si el gobierno federal implementara las leyes de inmigración, si hiciera su trabajo haciendo cumplir la ley y asegurando la frontera. Los agentes federales dicen que ellos pueden evitar la discriminación racial y aún así seguir ejerciendo la ley. Esta es la manera con la que puedo agradecer al país que me ha dado tanto. Un país lleno de inmigrantes y donde muchos de ellos ya son parte de las comunidades. Bien, nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con mucho más. El presidente Barack Obama promueve ahora la reforma educativa y afirma que es fundamental para el país. Además, el fuego ya consumió más de 40 casas en 2 voraces incendios que obligaron a evacuar a 2.300 personas. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Barack Obama le dio hoy un fuerte impulso a su nuevo plan, una amplia reforma educativa. El mandatario asistió esta mañana a la convención por el 100º aniversario de la Organización de Derechos Civiles National Urban League. Obama promocionó su programa Carrera a la Cima, que otorga fondos a los estados que hacen grandes cambios a los sistemas educativos. El mandatario dijo que apoya un aumento de sueldos a los maestros, pero dijo que también deben rendir cuentas de sus avances. También respondió a sus críticos que dicen que la economía debe ser el centro de todo, diciendo que la reforma de la educación es importante para la economía.
Así que cuando llegamos a la oficina no nos centramos solo en el rescate de nuestra economía en el corto plazo, sino la reconstrucción de la misma en el largo plazo, en la creación de una economía que levante a todos los estadounidenses, no solo a algunos, sino a todos. Este estatus, que es moralmente inexcusable, es económicamente insostenible y todos nosotros vamos a tener que trabajar para cambiarlo. Y es por eso que desde el primer día de esta administración hemos hecho de la excelencia en la educación una prioridad absoluta. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más. Una nueva forma de estafa se difunde por internet. Volvemos con un completo informe. Además, un cruce de animales dio como resultado otro raro animal.